La tercera, cuarta o quinta página, no me acuerdo, en que ponía la frase "y dentro de pocos minutos será violada y luego se olvidará". Entonces pensé, de que esto en cine podía ser algo muy interesante a trabajar. Enseguida, cuando terminé la novela, y me siguió pareciendo una novela muy difícil, perdón, no novela, sino narración, muy difícil porque es tremendamente literaria, pero un reto a conseguir. Se lo pasé a Judith, opinó lo mismo, nos pusimos en contacto con la autora, conseguimos su permiso para poder hacer el guión, porque lo que también tenía claro es que no era un proyecto en que podías ir con la narración a una productora. Era necesario que existiera como mínimo un primer guión y que se viera cuál era el planteamiento a hacer a partir, de aquel texto. Y a partir de aquí empezó el proceso de escritura, y luego ya el proceso de reescrituras, de buscar producción, de encontrar producción, etcétera, etcétera. No, la segunda pregunta, ¿por qué decidimos? Hacía mucho tiempo que Jordi y yo queríamos trabajar juntos, pero evidentemente el hecho de codirigir una película con dos personas que ya llevamos una trayectoria previa y que tenemos nuestro propio lenguaje, pues tenía su dificultad, porque se tenía que encontrar el proyecto idóneo. Al leer esta novela, y más al leer la adaptación que hizo Jordi, en la cual había la parte del pasado y la parte del presente que eran claramente diferenciadas y que pedían a gritos, incluso para ayudarse la una a la otra, para potenciar la fuerza de cada una de ellas, que fueran realizadas con dos lenguajes completamente diferentes, fue cuando vimos que era una oportunidad de oro para que pudiéramos por primera vez codirigir. Porque podíamos hacer una película conjuntamente, una película en la cual los dos, que tenemos gustos muy similares y referentes muy similares, pudiéramos trabajar como un conjunto, trabajar toda la película juntos, pero al mismo tiempo respetando el hecho de que la primera parte tuviera el lenguaje de uno y la segunda parte tuviera el lenguaje del otro, y que esto no fuera algo malo para la película, ni nada impostado, ni nada no justificado, sino que al contrario, que aportara a la película, que ayudara a mejorar la narración conjunta. Y por eso es por lo que hay las dos partes. Sí, hola, buenos días. Me gustaría hacer dos preguntas. Una, en la primera parte, la voz en off, ¿en algún momento os planteasteis hacerla toda con la voz en off nada más? Y en la segunda parte ya, en la parte del ataque que le da Elisa, ¿hubo parte de improvisación o estaba todo bien pensado? Gracias. Bien, en relación a la voz en off de la primera parte, nunca se planteó exclusivamente que hubiera voz en off, solo voz en off, aunque excepto frases muy concretas y muy determinadas, como por ejemplo la de la pulsera, etcétera, no estaba escrito ni un solo diálogo. En el guión solo estaba escrito el texto en off. De forma que con los actores lo que hicimos fue, a partir del texto en off, trabajar de una forma absoluta y totalmente improvisada durante el rodaje los diálogos que son los que ellos dicen. Entonces, por lo tanto, en todo caso, lo que sí es cierto es de que, dado el resultado de esta improvisación y el buen hacer, por llamarlo así, de los actores, mucha parte de la voz en off que estaba escrita en el guión ha desaparecido y se ha quedado exclusivamente con la improvisación de los actores. No, en la segunda parte estaba todo mucho más pensado, no había improvisación, lo que sí que había era un trabajo muy intenso por parte de Aina, que le agradecemos profundamente porque realmente se dejó la piel y hizo el cuarto de hora que dura todo el recuerdo y todo el brote psicótico que tiene Elisa. Hubo un trabajo muy profundo por parte de ella y de ella con nosotros, y luego en rodaje también, pero sabíamos perfectamente lo que estábamos buscando
y la dificultad era conseguirlo, porque éramos muy conscientes de que era una escena muy difícil, que era un momento muy complicado y bueno, también por eso decidimos que lo hiciera ella, porque yo ya había trabajado con ella en 53 días de invierno y sabía lo que Aina podía dar. Aún así, nos sorprendió muchísimo. Bueno, agradezco mucho las palabras de Judith. La verdad es que sí que ensayamos mucho para llegar a este punto y para llegar a la explosión de Lisa, ¿no? Y aparte yo también me preparé antes de empezar los ensayos mucho este personaje, pues para poder abordar este momento de terror que tiene el personaje de Lisa cuando recuerda de golpe lo que le pasó hace 14 años y que gracias a eso atravesar este terror consigue resurgir, ¿no? Pero no hay improvisación, pero sí hubo mucho trabajo previo. Perdón, es que creo que antes nos has presentado a Hans Richter, que también está aquí. Creo que sí, pero bueno, Hans es el actor de la película. Sí, se me ha parecido que no lo oí, por eso ahora quería. Sí, también está, efectivamente. Sí, adelante. Me llama la atención y por eso os lo pregunto, lo poco explícito de la presunta violación. Y digo presunta porque no sé si lo hacéis por crear un suspense o por lo que queráis, ¿no? Pero no se sabe si a la chica, a la niña, la han violado, la han tocado, ¿qué le han hecho? Al final, si es una invención propia de ella o no, a pesar de que os tengo que felicitar por la escena, el simbolismo del columpio, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, el final, queréis decir que hay que contar lo que te ha pasado como terapia para poder olvidarlo. Bueno, yo creo que da igual lo que le haya pasado. Es decir, es evidente, yo en ningún momento me planteo que sea una invención de la niña. Evidentemente ha habido un abuso. ¿Cuál es el nivel del abuso? En realidad da igual. Para un niño de 10 años, como tiene Elisa en la película, cualquier situación, violencia a nivel sexual por parte de un adulto es una violación en toda regla. Y esto, hablando con personas que les ha pasado esto, que han tenido abusos y luego lo han olvidado, ha habido casos de un extremo al otro. Quiero decir, para un niño pequeño, la infancia es un lugar en el que uno tiene que sentirse seguro, ¿no? Y que es una frase del libro de Lolita que me gusta mucho. Y evidentemente a Elisa la han violentado, la han violado. Realmente sí, evidentemente creo que es importante. No sé si contarlo, yo creo que Elisa sí necesitaba hablar con su padre. Su padre estaba allí, estaba delante cuando pasó todo y creo que es muy importante para ella hacer todo el proceso del recuerdo y de enfrentarse a la cara del problema. Y sí, realmente creo que para solucionar los problemas lo que tenemos que hacer es enfrentarlos de cara y no pasar por encima de puntillas, ¿no? Y en este sentido pienso que un poco lo que hace Elisa es eso, ¿no? Intentar reinventarse su vida de alguna manera después de este recuerdo tan tremendo. Nosotros no hemos hecho una película sobre una violación, hemos hecho en todo caso una película sobre el recuerdo. Y también, o sea, nosotros en ningún momento ni se nos pasó por la cabeza, o sea, ahondar en la morbosidad de una violación. Entonces, evidentemente, o sea, hay que entender la película bajo este prisma, si no es otra película. Hola, yo quería preguntar, teniendo en cuenta que Claudia es menor, ¿cómo has hecho el tratamiento de estos temas tan delicados, ¿no?, con respecto a ella? Que ahora estamos hablando abiertamente sobre ello. Es un poco, yo que soy padre, pues me da un poco de cosa. Y luego otra pregunta, que de cara a la elección de rodar en catalán, bueno, supongo que habéis hecho una apuesta por rodar en catalán para abriros al mercado internacional, pero si consideráis que eso os puede limitar la difusión a nivel nacional.
Bueno, en relación a la primera, los padres de Claudia están por aquí. Entonces, evidentemente de que me acuerdo, y lo estábamos comentando ayer, si no recuerdo mal, la primera entrevista que tuvimos con los padres de Claudia, les dijimos lo siguiente, les dijimos, ¿habéis leído el guión? Sí. ¿Vosotros creéis, o sea, que vuestra hija cuando terminemos de hacer la película la podrá ver? Y dijeron sí. O sea, y esto es lo que nosotros creíamos. O sea, y evidentemente, o sea, Claudia ha visto la película sin ningún tipo de problema, y vosotros que habéis visto la película sabéis, o sea, que evidentemente, aunque me parece recordar que la han puesto para mayores de 13 años, el texto, la película la puede ver, o sea, cualquier persona, dejando aparte el hecho de que puedas entenderla más o menos. Pero no hay nada absolutamente explícito como para que no pueda hacerlo. Es un poco lo que antes comentaba, o sea, de esto ni se nos pasó por la cabeza nunca hacer una película morbosa. Respecto a la otra pregunta, bueno, puedo hablar en mi caso. Yo ya mis dos anteriores películas las rodé en castellano y me apetecía muchísimo hacer una película en catalán porque es mi lengua, es la lengua que hablo con mi pareja, con mis hijos, con mis padres. Y entonces me apetecía mucho hacer una película en mi lengua. Yo creo que el tema del idioma en el cine, en el arte en general, no debería tener ninguna importancia. Es decir, pueden haber películas en catalán, en castellano, en inglés, en checheno. Lo que importa es lo que contamos, es la historia. En este caso ha sido en catalán, en otra será en castellano, en otra será en euskera, a lo mejor, si hago una película que pase aquí. Y que cada película, bueno, tiene que tener la lengua el idioma que le corresponde, ¿no? Y no espero, y me gustaría por lo menos que no significara un problema para su distribución. Me gustaría mucho pensarlo porque realmente significaría que estamos dando pasos adelante. Lo que pasa es que, bueno, como en este país tenemos la manía de doblar, es como difícil que hagamos pasos adelante en este sentido. Por suerte, y esto quiero agradecerlo a la productora y a la distribuidora, la película que se estrena el próximo viernes se va a exhibir en versión original subtitulada a castellano. Pero sería genial que todas las películas se pudieran ver en versión original subtituladas, porque es una manera de respetar el trabajo nuestro y el de los actores. Hola, estoy aquí al fondo. Vale. Sí. Quería preguntaros un poco por las dos partes, por la duración. La primera parte yo creo que nos abre un mundo que no conocemos, ¿no? Que es el mundo del silencio, cómo se puede vivir, cómo los niños viven así. Sí, me ha resultado impresionante, o sea, casi increíble, ¿no? que eso sea posible. Entonces vosotros le habéis dado muchísima más importancia a la verbalización y a seguir a Claudia y a su vida de niña en silencio que al despertar también a la curación. ¿Por qué? No, tampoco es así, ¿eh? O sea, si contamos los minutos que están dedicados a la primera parte, que ojo, que la primera parte no es la parte del blanco y negro, de todo el blanco y negro, porque en realidad, o sea, claro, la segunda parte empieza después del sueño, cuando el personaje de Lisa ya es adolescente mayor, ¿eh? Entonces la película está prácticamente a un 50%. Lo único que ocurre es que cuando entramos en una Elisa ya adolescente que se va a la universidad, etcétera, etcétera, sigue siendo blanco y negro. Pero pienso que en este aspecto, o sea, está equilibrado. O sea, no hay un desfase en que la primera parte esté más explicada, o sea, o de esto se profundice más en ella que en la segunda. Lo que sí es cierto es que ya lo hemos hablado antes, que son dos lenguajes absolutamente distintos. Buenos días. Mira, a la directora, realmente enhorabuena por las dos actrices que se parecen mucho y son creíbles para el espectador o espectadora.
y realmente habéis conseguido en un casting bastante parecido, ¿no? Yo quería una pregunta para ti y luego para una de las, no sé si la pequeña o ya la otra, que es Elisa, ya acá mayor. Una de las dos, me da igual. A la pequeña, llegamos a la pequeña. La primera a ti era, habéis consultado mucho psicólogos o psicólogas de estos traumas de violación. Nos informamos, a ver, lo que pasa es que como el guión de la película viene de un relato en el cual ya había toda una documentación previa por parte de Lolita Bosch, que conocía muy bien el tema, que se había entrevistado con personas de asociaciones, porque hay más de una asociación, es algo que incluso antes de hacer la película nosotros habíamos leído un par de artículos que hablaban de asociaciones perdona, es que me estabas haciendo así, no sabía que me decías. De la concentración, luego la niña, luego ella. Sí, que de asociaciones que hablan de personas violadas que han olvidado, no de personas que han sufrido abusos de pequeños, no, de personas que han sufrido abusos y luego han olvidado y han recordado más tarde, cuando han sido adultos o al cabo de unos años, con lo cual es un caso que se da más a menudo de lo que podemos pensar. Y entonces ya había toda una documentación previa y Aina también había hablado con personas de estas asociaciones y sí que hubo una documentación, pero no por nuestra parte, sino que ya venía dada en la novela. Y Claudia, no sé qué le querías preguntar a Claudia. A ver, pequeña, a ver. Para concentrarte en este papel, ¿te ha costado mucho? Con tu Elisa K, la mayor, ¿habéis oído muchos ensayos? No, bueno, lo único que quise hacer es pensar qué haría una niña cuando le pasara eso, cómo se sentiría y si lo hubiese olvidado, qué pensamientos se habría tenido. Y entonces no pensé que cómo habría reaccionado yo, sino cómo habría reaccionado una persona que en realidad le había pesado, que le había costado tanto al pensar que era un amigo de su padre y que sin embargo tenía a su padre delante y fue eso. Sí. Hola, aquí. Dos preguntas. La primera, aquí, relacionada con la que comentaba el compañero de cómo os habéis documentado, si ha hablado con psicólogos y como has comentado que Anita sí que estuviste preguntando, ¿no? Haciendo entrevistas. De eso que preguntaste con las mujeres que te relacionaste para esto, ¿qué querías como rescatar para tu personaje que vieras que era súper importante que saliera? Bueno, y para los directores también, ¿no? Con ese trabajo de ver la novela y tener que extraer de ahí para el guión y como algo que dijerais, esto es que no se puede perder, tiene que estar mostrado. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, al final, ¿a qué interpela Elisa? ¿Qué os gustaría que nos interpelara con esa mirada final? Bueno, yo conozco personalmente a alguna gente que ha pasado por aquí, bueno, que ha pasado por tener abusos sexuales de pequeños, y entonces ya tenía como una información personal, y luego hablé con la Fundación Vicky Bernadette, que es una fundación que está centrada en abusos sexuales dentro de la familia, y Vicky personalmente me ayudó mucho a entender sobre todo el silencio, ¿no? Que yo creo que es lo que nos sorprende a todos al principio, decir cómo puedes estar en silencio 14 años o más, y hasta hay gente que nunca lo llega a comunicar y luego de pronto un día recuerdas, y el por qué recuerdas, ¿no? Que yo creo que en Elisa K queda abierto, porque es que en el fondo tampoco se sabe por qué se recuerda, no se recuerda por algo concreto, sino es un... Bueno, recuerda por el olor del café. Sí, pero es un cúmulo de cosas, ¿cuántos cafés, ¿no? debe haber tomado en su vida, ¿no? Yo pienso que es que Elisa está preparada para recordar, Sí, ¿no? Que de exacto. pequeña no estaba preparada para asumir y muy sabiamente olvidó, y luego llega un momento en el que está preparada y decide recordar de una manera inconsciente. En la mirada final, en cierta manera, había una frase final en el libro de Lolita que nos gustaba mucho a todos
Y cuando digo a todos, porque cuando hicimos la lectura, incluso los actores todos dijeron, esta frase tiene que estar. Yo no quería volver en ningún momento, al final de la primera parte decidimos que no íbamos a volver al narrador porque no tenía ningún sentido. Y entonces esa mirada final un poco resumía esa frase, ese párrafo, que dice: lo que Elisa piense es cosa suya, lo que pienses tú, lector, en este caso espectador, es cosa tuya. Lo que sí nos tiene que quedar muy claro es que la infancia es un lugar en donde uno tiene que sentirse seguro. Y esta mirada al espectador es también un poco para implicarle en este sentido y decirle, bueno, tú piensa, lo que tú pienses es cosa tuya y, bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? Un poco hemos de plantearnos las situaciones de cara y mirarlas al frente, ¿no? Yo quería saber si la duda que planteáis al final, porque Elisa acá le interpela a su padre y le dice, tú sabías algo. Luego también citan a Luther King sobre la valentía. ¿Planteabais esa duda de que el padre, estando a 1 metro de su hija en esa agresión, violación, bueno, llamémoslo X, lo supiera y se callara por eso, que está dentro de su círculo más cercano, ser un amigo? ¿Quieres contestar tú? Es que... Sí, sí. Es que yo creo que Elisa duda, ¿no? Durante todo el proceso, después de haber vomitado todo lo que le ha pasado, ella pasa por un proceso de miedo, primero absoluto y después de duda, ¿no? De plantearse realmente si su padre era consciente o no era consciente, y luego ella toma una decisión que yo creo que es lo que queda abierto, ¿no? Es que a mí me parece no recuerdo, y me lo puede en todo caso ratificar él, no recuerdo haber hablado nunca con Hans en relación al personaje de si verdaderamente, o sea, estaba dormido o no estaba dormido, si lo sabía o no lo sabía. Nunca lo hemos hablado. Y había una cosa que yo, como actor, pensando sobre este personaje, yo creo que el padre es un poco la persona que representa a todos nosotros. Porque la violación en la vida cotidiana es una cosa que no pasa, que pasa en los diarios, que no pasa con la niña del lado, tampoco con la tuya. Son cosas que tenemos en la cabeza y todos sabemos que es una cosa muy, muy fuerte, pero lo que pasa con el padre es una decisión, obviamente, pero estas cosas van muy rápido al subconsciente. Es como lo notas, pero dices, no puede ser. Y de hecho, ¿qué pasa con los padres? Hay una duda, hay un aire que dices, alguna cosa no va bien, pero yo creo hay un mecanismo que dice, no, ni tu amigo, es tu amigo, esto no ha pasado. Yo creo este proceso del padre al final es cuando solamente con una mirada de su hija, con una frase, de repente también todo sube al consciente y dice, lo sabía, pero no quería saberlo. Y para mí un poco el enfoque del momento al final es este. Y todo el tema para mí tiene este aire de... cuando hay gritos el piso al lado, no ha pasado nada. Pienso, es un poco general, pero hay un mecanismo, yo creo, que funciona así. Y por eso también la referencia de Martin Luther King estaba todavía más presente esta historia. La película empieza con el profesor que les dice, hoy no vamos a leer, hoy os voy a hablar de quién fue Martin Luther King. Esa clase estaba en el guión, lo rodamos incluso, luego no se montó. Pero creo que la referencia de Martin Luther King es porque para Elisa la figura de Martin Luther King siempre ha sido como el referente del hombre valiente, del hombre que se enfrentó. Algo que no hizo su padre. Su padre le dice, no me acordaba. Ella puede pensar que se acordaba, pero lo que sí que tiene muy claro Elisa es que su padre no fue valiente de afrontar el problema de, al ver a su hija como la vio callada, que no quería entrar a la joyería, no fue valiente, no afrontó al problema de cara, pasó de puntillas por el problema. Y por eso... ella se refiere a Martin Luther King, porque para ella es el referente de una persona valiente, una persona que se enfrenta, cosa que tú no hiciste. Tampoco le culpabiliza, pero simplemente le comenta cómo ella lo ve. Es una terapia que necesita hacer Elisa.
Hola, el relato no lo he leído, me gustaría saber si también la ausencia de nombres propios también está en el relato, porque en la película el único nombre propio es el de Elisa K, además, que el apellido solo sale un par de veces, y eso, el profesor es el señor S, luego está el padre, la madre, el hermano. La novela se llama Elisa Kisseljak, que es el nombre que tiene ella. Sí, que en la película también, como recordaréis, se nombra varias veces, sí. Y no hay ningún nombre en la novela, sí. En este caso está igual que la película. Cosa que a mí me gusta mucho, porque siempre he pensado que los nombres en las películas son absurdos. No tienen ningún sentido. Bueno, sí. Sí, pero en general, si tú ves una película sin nombres, la entiendes exactamente igual, o sea, y además y si la ves con nombres cuando sales del cine tampoco te acuerdas de cómo se llaman, la mayoría de las veces. Hola, yo otras dos preguntas. La primera, el personaje del profesor es el que realmente ejerce un poco como padre, ¿no? Y el que realmente la ayuda. Luego ella se da cuenta cuando es mayor de la ayuda, de lo que ha significado lo que hizo el profesor para ella, ¿no? En ese momento. Y la segunda, vuestras referencias cinematográficas para hacer esta película. Me recuerdo un poco por el guiño del final, por ciertas pausas al cine de Haneke. ¿Os interesa Haneke o no es vuestra referencia para esta película? Nos encanta Haneke, pero bueno, si quieres. Sí, bueno, ¿sabes qué pasa? Que a mí me gusta mucho Haneke, pero de todas maneras, aunque cuando estábamos rodando la película se estrenó la cinta blanca, pero no la fui a ver. Entonces, la gente del equipo que fue a verla, todos me comentaban, uy, pues parece muchísimo. La primera parte, pero la segunda. Sí. Ayer alguien de TV3 decía, que nos hizo mucha gracia, dice, es como si la cinta blanca se convirtiera en anticristo. Dijimos, bueno, es como pero los dos cineastas que nos gustan, pero siempre las referencias salen de otros lados. Sí. Siempre hay referencias cinematográficas que las tienes presentes de los cineastas que te gustan, ¿no? Pero bueno, esto podríamos ir mucho más lejos de hablar de Dreyer, de Bresson, de Bergman, de cineastas que nos encantan y que están siempre ahí. Pero las referencias concretas, por ejemplo, en nuestro caso, aquí vinieron más del mundo de la pintura, quizás. En el caso de la primera parte nos inspiró mucho las pinturas de Hammershøi, y en el caso de la segunda parte trabajamos mucho con las pinturas de Lucian Freud y de Egon Schiele, por lo que representan de la descomposición del ser humano, ¿no? Para lo que era la segunda parte, que nos interesaba mucho, y también los primeros planos de Lucian Freud, tan desgarrados. Y el color. Y el color también, la tonalidad del color. Terminados en cuadres. Sí. Y en la primera parte creo que Hammershøi, a través de las ventanas, de las puertas, es un referente clarísimo. El hecho que siempre haya un primer término del que estás oyendo, o sea, de esto, lo que no ves en este primer término, y el segundo, que es el que te interesa, no oyes absolutamente nada. Entonces, los cristales, que esto siempre que están en medio, etcétera, o sea, es un trabajo que salió, digamos, más de la pintura que de referentes cinematográficos, que también están, evidentemente. Sí, pero bueno, Haneke nos gusta mucho, no especialmente la cinta blanca, por cierto. Sí. ¿El profesor sabe o intuye lo que le ha podido pasar a la niña? El profesor sabe que le ha pasado algo muy grave, que le ha pasado algo, pero lo intuye la madre también, eso es algo que pienso que nosotros lo hemos dejado muy abierto, muchas cosas al espectador también. Es una película en la cual el espectador tiene que implicarse. Y a mí, por lo menos como espectadora, cuando me proponen este juego en una película, que me implique y que yo tome algunas decisiones sobre lo que están haciendo los personajes, es algo que agradezco mucho. Entonces, es algo que yo creo que está bien que lo dejemos abierto a que cada cual lo vea a su manera. Gracias. Sí. Hola, aquí donde la cámara. Le quería preguntar a Lidia precisamente del personaje de la madre, porque al contrario que el personaje del padre, que ni siquiera se enfrenta al problema, la madre sí que trata de implicarse, pero se encuentra con un vacío absoluto por parte de la hija. ¿Cómo construyes este personaje que intenta averiguar y solucionar lo que ha pasado pero no puede? Gracias. Bueno, yo retomaría muchas de las cosas que ha dicho Hans. Pienso que los padres, la familia, somos un poco como la sociedad, ¿no? No queremos saber, están pasando muchas cosas que en realidad las pasamos de lado y
es tan fuerte asumir que realmente está pasando y tanto más cómodo decir, bueno, quizás no hay para tanto, ¿no? Yo creo que la diferencia con el personaje de la madre es que la madre es como absorbida por la costumbre, por la rutina, ¿no? Las madres somos las que estamos ahí con el día a día, con el trabajo de las cenas y los desayunos, y la rutina nos puede mucho. Yo pienso que el personaje de la madre sobre todo se explica así, de que frente al silencio de la niña que no consigue ella romper a pesar de sus esfuerzos, ¿no? A pesar de hablar con el profesor y tal, hay algo como en la dinámica que al final acabas aceptándolo, y que el tiempo, siempre piensas, bueno, el tiempo pondrá las cosas en su sitio, ¿no? Por eso también es tan importante ese lapso de tiempo. Realmente el tiempo no pone las cosas en su sitio, y menos estas cosas, ¿no? Pero tiene que llegar el momento para que se pongan en su sitio. ¿Más preguntas, por favor? De hecho, hay una frase de Chris Marker, que tiene que ver esto con las heridas y el tiempo, ¿no? Que dice, todos pensamos que las heridas las cura el tiempo, y el tiempo lo cura todo menos las heridas. Sí, ahí adelante. Porque estaba pensando que, a ver, con historias así, como tan brutales, ¿no? Para alguien que experimenta esto, cinematográficamente es difícil no caer como en el victimismo del personaje, ¿no? Y más siendo una mujer, que suele pasar. ¿Cómo abordasteis esto? O sea, ¿cómo pensasteis en el personaje, que yo no creo que se la trate desde ese victimismo de... O sea, ella se ve que tiene miedo de que ya le traumatice de por vida, pero se la ve fuerte y así. O sea, ¿cómo lo trabajasteis esa posición? Bueno, es que yo creo que Elisa precisamente lo que hace es un acto de valentía absoluto, ¿no? De realmente ponerse el miedo de cara y convertirlo en coraje para seguir viviendo, ¿no? Y yo creo que lo que le pasa al principio es lo que decía antes, es un terror absoluto de darse cuenta de que es una persona que no sabía qué era, porque le ha pasado algo y le han herido una parte de la vida que para todos es muy importante, que es la infancia, y tiene que sacar eso para que la infancia también recupere su sitio, ¿no? Porque probablemente Elisa, pues bueno, fue feliz en otros momentos, ¿no? Aunque tuvo eso. Entonces, bueno, no sé, es que hablamos muchísimo del personaje. Yo creo que hicimos un trabajo de orfebrería, un poco de ir desmenuzando, sobre todo la secuencia donde Elisa tiene el brote psicótico, entender por qué Elisa se desdobla, ¿no? También y se habla a sí misma, se habla ella de pequeña, se hace daño, ¿por qué se hace daño, ¿no? Esta necesidad, al menos yo la veía así, de sentir un dolor físico, sí, el dolor que supere el emocional, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que intelectualizamos mucho para luego olvidarlo todo y sentirlo, ¿no? Pero es complicado explicar un trabajo emocional después, es difícil de explicar algo que has hecho de una forma intuitiva. Y yo lo que tengo súper claro es que yo, como he trabajado antes con Judith, y a Jordi también lo conocía, confiaba plenamente en ellos y yo les dije, bueno, yo voy y vosotros ya me pararéis. Y así fue un trabajo muy libre. ¿Hay alguna pregunta más? Pues si no es así, muchas gracias a todos. Gracias.